Mujeriego ingobernable. Con su mirada y voz hipnotizaba a todas las mujeres, chicas y grandes. Uno de los mejores actores y cantantes mexicano, querido por muchos y odiado por otros tantos. Su paso por esta vida fue efímero, pero escondía un gran secreto, o no tanto, porque en aquellos años era normal. Así que bueno, esta es la historia de Pedro Infante. Comenzamos. José Pedro Infante Cruz, mejor conocido como Pedro Infante, nació un 18 de noviembre de 1917 en Mazatlán, Sinaloa. Su padre, Delfino Infante, nacido en Sayulilla, municipio de Caponeta, Nayarit, era cantante y en una presentación conoció a María del Refugio, mejor conocida como Doña Cuquita, la mamá de Pedro. Ellos se casaron y se tenían que mudar constantemente, pues don Delfino tenía presentaciones en diferentes lugares. La familia de Pedro Infante era algo humilde, por así decirlo, y es que el papá de Pedro, don Delfino, prefería gastarse el dinero que ganaba en cantinas, en borracheras. Él decía que le invitaba los tragos a los amigos y bueno, pues se dice pues que así pues nunca les rendía el dinero, porque pues don Delfino se lo gastaba se lo malgastaba. Debido a esta situación, a este alcoholismo, según a Pedro Infante nunca le gustó la bebida y sí llegaba a tomar, pero era en ocasiones muy muy especiales o simplemente pues porque tenía que, pues le recordaba a su papá alcohólico. Y también pues aunque a lo mejor no lo decía, pero seguramente sufrieron violencia familiar. Doña Cuquita, para sacar a su familia adelante, se dedicó a ser costurera y le iba muy bien, pero don Delfino le quitaba el dinero para gastárselo en sus borracheras, así que Pedro prometió ayudar a su mamá económicamente. Pedro desde pequeño aprendió a tocar instrumentos como la guitarra y el violín. Además, era aficionado a la carpintería. Debido a su oficio de la carpintería, Pedro se hizo su primer guitarra y con esta pues Pedro tocaba en presentaciones que de repente así hacía en su colonia, e incluso pues se tuvo que salir de estudiar de la primaria para poderla apoyar económicamente. Heredó su gusto musical pues gracias a su papá. Pedro tuvo que hacer diferentes trabajos y hasta dejó la escuela debido a las carencias económicas de su familia. Pedro ayudaba a su madre a cuidar de sus hermanos, pues fueron 15 en total, de los cuales solo sobrevivieron 9. Como él dijo en una entrevista, siempre ayudaría a su madre, pues doña Cuquita era la mujer que más quería a Pedro. Pronto empezaría a presentarse en pequeños eventos locales y ganó de poco en poco el reconocimiento por su notable voz. Y cuando empieza a hacer estas presentaciones, pues obviamente llama la atención no solamente por su voz, sino también por su guapura. Y pues por ahí se dice también que empezó a tener encuentros casuales. Ya ustedes saben de cuáles. Y a los 16 años su pasión por la música lo lleva a crear una pequeña orquesta a la que bautizó como La Rabia, y con la cual obtuvo fama por todo Sinaloa al tocar en los principales bailes populares. Pero sería Guadalupe López la que ganaría el corazón de Pedro Infante. El detalle es que por su nula experiencia se convierten en papás adolescentes a la edad de 17 años de una pequeña a la cual llamaron Guadalupe Infante López. Y aunque no se casaron, se dice que Pedro siempre estuvo a cargo de la manutención de su pequeña. Más adelante, Infante conoció a María Luisa León, una mujer que también era del pueblo de Pedro y que le llevaba 10 años de diferencia. El detalle es que pues era un amor prohibido. A doña Cuquita pues no le gustaba porque pues como Pedro iba a andar con una mujer 10 años mayor que él, ya era una mujer de vida, de experiencia, ya saben, eso como que no le agradó mucho. Pero pues aún así Pedro estuvo con María Luisa y se dice que ellos sí se casaron en 1937. Para ese entonces Pedro ya había ganado más popularidad como cantante,
así que fue vocalista de varias orquestas y llegó a presentarse en la radiodifusora local XEBL. Al ver el talento de Pedro, María Luisa lo convence de mudarse a la Ciudad de México para tener mejores oportunidades, impulsándolo para que continuara con su carrera. Para 1938 ya cantaba en la XEB, teniendo también presentaciones en el Teatro Colonial con Jesús Martínez Palillo y Las Cúcaras, así como en el Centro Nocturno Waikiki. Pero mientras esto pasaba, Pedro tenía romances con otras mujeres. A María Luisa no le importaba, o sea, sí le importaba, pero como de que de alguna manera le pasaba estas infidelidades a Pedro, porque algo bueno que sí tenía Pedro es que no, como que no dejaba desamparada a las personas con las que estaba. O sea, por ejemplo, su primer noviazgo, aunque fue a escondidas también, de todas formas él siempre se hizo cargo de su hija. Pedro era responsable hasta cierto punto y de alguna manera pues siento que por esa parte María Luisa le pasaba estas infidelidades. Siempre le tenía su dinero, siempre le tenía sus cosas, entonces pues miren, había muchas mujeres que aguantaban estas situaciones, pero pues estaban muy bien, de alguna manera acomodadas, por así decirlo, que no está padre, pero pues ahora sí que ya cada quien. Su primera grabación musical, El Soldado Raso, fue realizada el 19 de noviembre de 1943 para el sello de discos Perles. Aunque otras fuentes dicen que la primera canción que grabó fue en el Vals Mañana, que pasó sin pena ni gloria. Su primer papel actoral fue como extra en la película En un burro, tres braturros, de 1939, y participó en algunos otros filmes como actor secundario. Pero sería el director cinematográfico Ismael Rodríguez quien notó el talento de Pedro, así que lo ayudó a que su carrera tomara forma, invitándolo a realizar películas junto a él, tales como Mexicanos al grito de guerra, Escándalo de estrellas y Cuando lloran los valientes. Pero sería en 1947 cuando llegaría la oportunidad de oro y seguramente el personaje y las películas más queridas por el público, Pepe el Toro, en la trilogía de películas Nosotros los pobres, Ustedes los ricos y 4 años después, Pepe el Toro. Algo que hacía Ismael Rodríguez es que moldeaba a sus personajes sobre el carácter de infante, como el músico juventino Rosas en Sobre las olas, lejano a la verdad histórica, pero cercano a la personalidad del actor. Regresando a la vida amorosa de Pedro, que bueno, pues cuando empezó a ganar más popularidad, digamos que ninguna mujer se le escapaba y ninguna niña. Se dice que poco a poco María Luisa se distanció de Pedro, pero solamente se distanciaron, nunca se divorciaron, y por aquellos años Pedro comenzaría una relación con la bailarina Lupita Torrentera. La relación con Lupita se dio luego de que Pedro se enamorara de ella cuando la vio en una presentación en el Teatro Follis y comenzó a conquistarla y a convencer a la madre de ella de permitirles estar juntos, pues Torrentera apenas tenía 14 años. Luego de meses de insistencia, comenzaron su noviazgo en 1945. Esta relación, que estuvo semioculta de María Luisa y que nunca llegó a matrimonio, duró 6 años y en ese tiempo tuvieron 3 hijos, Pedro, Lupita y Graciela, aunque Graciela murió a los meses de nacida. Según Lupita, María Luisa le reveló que ella estaba casada con Pedro, pero a la bailarina le costó trabajo aceptarlo. Aún así continuó con él, pero la relación terminaría cuando Lupita se dio cuenta que Pedro había empezado un noviazgo con Irma Dorantes, a quien conoció durante las grabaciones de la película No desearás a la mujer de tu hijo. Pero Irma solo tenía 16 años y Pedro para ese entonces 32. Con Irma Dorantes también tuvo una hija a la cual llamaron Irma Infante, algo que era súper normal en aquellos años, niñas casándose, adolescentes casándose con señores de más de 30 años, incluso, bueno, yo he visto historias de mujeres que fueron raptadas por estos señores, por estos doños, y bueno, también esto se daba muchísimo cuando las familias estaban en condiciones precarias y pues se entregaba a las hijas a cambio de vacas, a cambio de comida, a cambio de terreno o casa,
para que pues los demás siguieran viviendo cómodamente, ¿verdad? Pero pues yo no entiendo, o sea, es que bueno, ya sé que eran otros tiempos, pero también la información era como muy precaria, como para no entender que entre más tenías relaciones, más, o sea, había familias que tenían hasta, como en el caso de los papás de Pedro, que fueron 15 chamacos, o sea, ¿sí me explicó? No, ¿cómo le hacían las mujeres de antes para tener tantos chiquillos? Yo nada más con uno me ando muriendo. No sé, antes era como, pues la gente era más cerrada, pero para otras cosas no era tan cerrada. Y bueno, muchas de estas niñas, pues a veces, como les decía hace rato, algunas eran raptadas, otras eran dadas por sus papás y otras simplemente se escapaban de las casas ya sea por abusos, ya sea por carencias económicas, ya sea por el yugo familiar. O sea, antes era como más feo esta onda. Y aunque en muchos casos a muchas mujeres les fue muy bien, yo creo que a la mayoría no les iba tan bien, pues igual eran abusadas, torturadas, golpeadas. O sea, una cosa muy triste, muy fea, y que ahorita en estos tiempos pues se está luchando para que esto ya no pase, y pues obviamente se está luchando también contra la pedofilia. Y aunque ustedes no a lo mejor se enojen un poco, pues bueno, Pedro Infante era pedófilo, esa es la realidad. A lo mejor en aquellos tiempos, como lo vengo diciendo, era normal, pero honestamente no era normal. El hecho de que Pedro deseara a las niñas, pues no era algo normal. Ahora, también está la cuestión de que, pues digo, Pedro era famoso, era guapo, era rico, y de alguna manera pues también las mujeres se le abalanceaban, y con tal de estar con él pues no importaba, ¿verdad? Pero esto no le quita lo pedófilo. No está bien ni antes ni ahora. Pero bueno, ese es mi punto de vista. No sé ustedes qué opinan, déjenme dicho en comentarios. Pedro, a los 3 años de noviazgo con Irma, le pidió matrimonio y decidieron casarse un 10 de marzo de 1953 en Yucatán. ¿Pero qué creen? Pedro aún no se divorciaba de María Luisa. ¿Y qué hizo Pedro? Falsificó la firma en el acta de divorcio, lo cual obviamente le traería muchísimos problemas. Como les había platicado, María Luisa se distanció de Pedro, pero nunca se divorciaron, así que en un acto de desesperación, Pedro falsificó la firma de María Luisa en el acta de divorcio, lo que le trajo problemas, y no solo lo llevaría a un largo y tortuoso proceso legal contra María Luisa, sino que también lo obligaría a anular su matrimonio con Irma. Y es que según María Luisa, Pedro nunca le dijo que quería divorciarse, inclusive nunca se separaron tal cual, pues Pedro aún la visitaba y estaba al pendiente de ella. El problema es que al falsificar la firma de María Luisa, Pedro cometió un delito, y este se convirtió en un enfrentamiento legal grave que llegó a la Suprema Corte de Justicia, porque hubo varios amparos por parte de Irma y María Luisa. Finalmente, el 9 de abril de 1957 se llegó a una resolución. El matrimonio entre Dorantes e Infante quedó oficialmente anulado. Esta noticia se la dieron inmediatamente a Irma, quien al no creerlo le llamó a Pedro, quien estaba en Mérida, y Pedro, al tratar de solucionar el problema y calmar a Irma, el 15 de abril volaría a la Ciudad de México, pero nunca llegaría a su destino. Durante el tiempo en el que estuvo con Irma, que ya les digo, este proceso legal del divorcio duró muchísimos años, Pedro continuó con su vida laboral, dando presentaciones, actuando. De alguna manera tenía que salir adelante, además de que mucha gente dependía de Pedro Infante, pues él era una persona de un gran corazón. Se dice incluso que él mantenía a sus vecinos de donde él era originario, y que pues les mandaba dinero, les mandaba regalos, y también pues le seguía mandando dinero a su mamá, a doña Cuquita, que por cierto les había platicado que doña Cuquita era costurera. Entonces se dice que doña Cuquita le hacía los trajes típicos que utilizaba Pedro Infante,
para sus películas, para sus presentaciones. Entonces, pues bueno, para Pedro Infante su mamá lo era todo, y pues él tenía que continuar. Pues bueno, Pedro continuó con su vida, haciendo películas y claro, teniendo aventuras. Otra mujer que marcó la vida de Pedro Infante fue Blanca Estela Pavón, pero contrario a lo que podría creerse, ellos nunca tuvieron una relación romántica, fuera de los reflectores, aunque varios medios de la época llegaron a decir que eran la pareja inolvidable de la pantalla grande. Y es que Infante y Pavón tuvieron una excelente química dentro de las películas que compartieron juntos. Los intérpretes compartieron créditos en las películas Cuando lloran los valientes, Vuelven los García, Los tres huastecos, Nosotros los pobres, Ustedes los ricos y La mujer que perdí. Pero desafortunadamente, Blanca Estela también tuvo un triste final, parecido al de Pedro Infante, pues ella también murió en un accidente de avión a la edad de 23 años, un 26 de septiembre de 1949, dejando un gran vacío, no solo en la pantalla grande, sino también en el corazón de Pedro. Además de su exitosa carrera como actor, Pedro Infante también fue un cantante consumado. Grabó cientos de canciones a lo largo de su vida, muchas de las cuales se convirtieron en clásicos atemporales. La voz rica y conmovedora de Infante cautivó al público y su música al día de hoy sigue resonando entre los fans de todo el mundo. A menudo incorporaba elementos folclóricos tradicionales mexicanos en sus canciones, consolidando su estatus como ícono cultural. De sus películas más recordadas de Pedro, aunque debo decir que todas son muy buenas, porque la mayoría las vi, pues mi abuela, en paz descanse, era súper fan de Pedrito. Los tres García. En esta película compartió créditos con Abel Salazar, Víctor Manuel Mendoza, Marga López y la genial abuelita de México, Sara García. Esta película trata de tres primos que se enamoran de su pariente de Estados Unidos, Lupita, una prima lejana. Algo turbio, pero bueno, pues así eran los tiempos de antes, aunque todavía se dan esas cosas. Que viva Monterrey. Nosotros los pobres. Este es el inicio de la trilogía de Pepe el Toro. Aquí Pedro interpreta a un humilde carpintero que es injustamente acusado de asesinato. En este clásico del cine mexicano es donde podemos escucharlo cantar su emblemática versión de Amorcito Corazón. Ese mismo año estrenaría otra película superclásica de Pedro, Los tres huastecos, de 1948. Para esta cinta, Pedro tuvo que interpretar a tres personajes completamente diferentes, los trillizos Andrade. Uno era dueño de una cantina, otro era un cura y el último era capitán del ejército. Su gran parecido los mete en líos mientras intentan capturar al bandido apodado El Coyote. Otra película que hizo en 1948 fue Angelitos Negros. Aquí compartió créditos con las actrices Titina Romay y Emilia Kio. Esta película trata de una pareja que tiene por hija a una niña que nace con un color de piel diferente al de sus padres, lo cual provoca el rechazo de su madre. Este drama trata sobre el racismo en México y los prejuicios que surgen a partir de esto. En 1951 actuó en otra gran película, ATM, A Toda Máquina. La historia trata de dos amigos que pertenecen al escuadrón de la Policía de Tránsito de la Ciudad de México. Para esta película Pedro se preparó mucho y él solo realizó las acrobacias que hizo en una poderosa motocicleta Harley Davidson, rechazando utilizar dobles para las escenas de peligro. Además, Infante destacó la importante labor de los agentes de tránsito en la Ciudad de México, y en retribución, el Escuadrón de Motocicletas de Tránsito lo nombró comandante honorario. En 1953 compartió créditos con Jorge Negrete, con quien se decía que tenía una gran rivalidad, pero contrario a esto, mantenían una gran amistad, y es que ambos catapultaron su fama casi al mismo tiempo durante la época de oro del cine mexicano. Pero la verdad es que ambos estuvieron dispuestos a apoyar la carrera del otro desde que se conocieron. Pues bien, Jorge Negrete logró posicionarse como uno de los actores y cantantes más codiciados del séptimo arte desde 1941 con la película Ay Jalisco, no te rajes. Pero por ahí en esos años Pedro Infante estaba comenzando su carrera de actuación. El chiste es que en una actuación secundaria que tuvo conoció a Minerva González, quien a su vez conocía a Carmen Barajas, quien era íntima amiga y secretaria de Negrete. Pedro le pidió a González que le ayudara a presentarse ante Negrete, así que González presenta a Pedro con Barajas. Ella queda encantada con la forma de ser de Pedro,
y lo presenta ante Negrete, pues quería pedirle apoyo para que su nombre fuera más reconocido. Carmen platicó que había citado a Pedro un domingo por la tarde en la casa del charro cantor, pero Jorge tenía visita y que aún así lo aceptó. Se dice que después de una breve charla que tuvieron con Pedro, Jorge Negrete le da una guitarra a Pedro y le dice: a ver, cántame, para ver el talento de Pedro, a lo que Pedro, muy entusiasmado, toca una canción que se llama Nocturnal, y esta canción la volvería a presentar más adelante, pero ya consolidado como uno de los mejores actores del cine mexicano. Cuando terminó su pequeña presentación, Negrete quedó fascinado y le aseguró a Pedro ayudarlo en la forma que pudiese. Para ese entonces, los hermanos Rodríguez, quienes produjeron Ay Jalisco no te rajes, ya tenían una muy buena relación con Negrete, así que él presentó a Pedro con los cineastas recomendándolo. Los Rodríguez aceptaron con gusto, pues una recomendación de Negrete era muy importante. Eso sí, lo contrataron por 5 años como exclusivo, tras haber participado en Mexicanos al grito de guerra, y con cada película le pagarían 25,000 pesos mexicanos, de aquellos de antes. Pero Infante recibiría más propuestas de trabajo, así que le pidió a los Rodríguez dejar de lado la exclusividad para que Pedro pudiera seguir creciendo en su carrera. Según esto, Diana Negrete, la hija de Jorge Negrete, comentó que su papá recomendó a Pedro para hacer la segunda versión de Ay Jalisco no te rajes, cuando se enteró de que planeaban llevarla nuevamente a la pantalla. Por ello es que Pedro obtuvo el personaje estelar en El Ametralladora, consiguiendo gran éxito con el mismo personaje que catapultó la fama de Jorge. Pese a la buena química que tuvieron Negrete e Infante, Ismael Rodríguez aseguró que Infante siempre le habló de usted a Negrete en forma de respeto, e inclusive en la película Dos tipos de cuidado, Infante prefirió que los créditos de la película estuviera primero el nombre de Negrete. Negrete sufría de hepatitis C, por lo que desarrolló cirrosis, y esta a su vez le provocaría que un día se le reventara una de las varices del esófago y estómago. A pesar de los intentos de los médicos, el actor murió a los 42 años, el 5 de diciembre de 1953, en un hospital de Los Ángeles. Esta noticia sería muy triste para Pedro, pues quedaría devastado, y en su funeral le hizo guardia. Además, cargó el ataúd donde yacían los restos de Negrete. En todo momento estuvo presente, al igual que Mario Moreno Cantinflas y María Félix, entre otros. Pedro lucía muy dolido en el funeral de su gran amigo, y en palabras de él: ya se imagina usted que también fui su amigo, lo que ha significado para mí la muerte de Jorge Negrete. Más que un compañero o un amigo, era para mí un hermano, un padre. Siempre que regresaba de un viaje, le traía a Jorge algún regalo, aunque fueran cigarrillos, y él siento que me quería como un hermano menor. Además de ser un gran cantante y actor, Pedro tenía otra pasión, aparte de las mujeres, y era pilotear naves. Así es, chicos, Pedro Infante fue un reconocido aviador, profesión que le apasionaba tanto que se dice incluso llegó a declarar: cuando muera me quiero morir volando. Mientras en el mundo del espectáculo era llamado el ídolo de Guamuchil, en el de la aviación tenía su propio nombre que llevó muy en alto hasta el día de su muerte. Infante era llamado Capitán Cruz, retomando su segundo apellido en la empresa Transportes Aéreos Mexicanos S.A., de la cual era socio y donde podía ejercer la aviación. Pedro acumuló cerca de 2.989 horas de vuelo y tuvo 3 accidentes aéreos, uno de los cuales le costaría la vida. En 1948, cuando aún no tenía su licencia de piloto, Infante tuvo un percance con la Belanca Crozoa, con matrícula XB-DIB, en la zona de Guasave, Sinaloa, la cual no ganó suficiente velocidad y altitud al despegar, por lo que terminó en un campo de maíz. En esa ocasión solo sufrió una lesión en el mentón. Casi 2 años después tuvo otro percance, cuando volaba de Acapulco a la Ciudad de México en un monomotor Cessna T-50, acompañado de su entonces pareja Lupita Torrentera. En dicha travesía, Infante perdió comunicación con las estaciones, por lo que se perdió,
ya que no tenía buena visibilidad porque había nubosidad densa. Además tenía poco combustible. Él creía que estaba sobrevolando en Morelos, sin embargo se encontraba en Zitácuaro, Michoacán. Aunque Pedro trató de aterrizar lo más seguro posible y la aeronave se estrelló con un árbol grande. Este accidente le ocasionaría una severa lesión en su cabeza desde la frente hasta la oreja izquierda y debido a esto perdió la audición de dicho oído. Los doctores le colocaron una placa de platino en su frente y esta misma serviría, según más adelante, para identificar su cuerpo el día de su deceso. Por esta intervención, el rostro de Pedro cambió un poco, pues también le tuvieron que hacer un bisoñé para que pudiera seguir trabajando. Finalmente, el tercer accidente sucedió la mañana del lunes 15 de abril de 1957. Pedro se encontraba en Mérida, Yucatán, y se disponía a viajar a la Ciudad de México para solucionar algunos problemas derivados del divorcio con Irma Dorantes. Así que fue acompañado por el capitán Víctor M. Vidal y el mecánico de vuelo Mariano Bautista, y tras apenas alcanzar unos 200 metros de altura, el C-87 piloteado por Infante se desplomó entre las 7:30 y 8 de la mañana en pleno centro de la ciudad de Mérida. El avión impactó boca abajo en una casa, también matando a una mujer llamada Ruth Russell, quien estaba tendiendo ropa en el patio de su casa. También se dice que murieron 2 perros de raza mastín y un chango que regalaría a sus hijos y a Irma Dorantes, ya saben, para calmarla. Pero Pedro ya se había salvado de morir anteriormente porque un día antes había tratado de comprar un vuelo para la Ciudad de México, pero resulta que no había boletos disponibles, no había vuelos. El chiste es que pues Pedro ya se había salvado, pero quién lo diría que al día siguiente pues sería su trágico destino. Pedro ya se había salvado de morir porque un día antes, el 14 de abril, había intentado viajar en línea comercial a la Ciudad de México, pero no encontró boleto. La investigación del accidente determinó como causa probable que se debió a un error de maniobra consistente en ejecutar 2 viajes hacia el rumbo de la Ciudad de México sin conformarse a las especificaciones de distancia y procedimientos y por debajo de las altitudes y velocidades indicadas. Este error fue agravado por un probable corrimiento de carga debido a una estiba incorrecta. Los encargados de dar a conocer la noticia del accidente y muerte de Pedro fue la estación de radio local XEMH. Esta mañana, el lunes 15 de abril de 1957, Pedro, nuestro querido Pedro Infante, se confirma, ha muerto en un accidente aéreo en la ciudad de Mérida, Yucatán. Un día después de la tragedia, infinidad de personas acudieron al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México para recibir los restos del ídolo. Representantes de la Asociación Nacional de Actores, liderados en ese entonces por el secretario general Rodolfo Landa, trasladaron el ataúd al Teatro Jorge Negrete para rendir un homenaje póstumo. Rodeado por 40 motocicletas, el cortejo fúnebre partió rumbo al Panteón Jardín y le siguió una larga fila de automóviles y camiones repletos de coronas y arreglos florales. Durante todo el camino, desde la Anda, por Reforma y los estudios San Miguel Inn, hubo una villa humana que lloraba su partida. El sepelio fue un caos, debido a que según los diarios, asistieron más de 100,000 personas y fue imposible controlar la seguridad, por lo que hubo desmayados, golpeados y alguno que otro accidentado. Al momento de su sepultura, el mariachi entonó temas como Amorcito Corazón y Mi Cariñito, mientras que Irma Dorantes se despojaba de un crucifijo y lanzándolo al fondo de la rosa expresó: «Vida mía, tú me lo diste, llévalo contigo». Después de la muerte de Infante aparecieron un poco más de 40 personas, entre hombres y mujeres, asegurando que eran hijos de Pedro Infante. Pero en vida, Pedro solo reconoció a 5 biológicos: Guadalupe, Graciela, Pedro, Guadalupe Torrentera e Irma Infante. Dora Luisa fue la sobrina que adoptó junto con María Luisa. Uno de ellos fue Cruz Infante, quien también emprendió una carrera como cantante, pero sería Cruz Infante el primero en revelar que Pedro Infante no había muerto, pues según él, Antonio Pedro era Pedro Infante. En un programa de televisión, mientras se presentaba, anunció: «Pueblo de México, mi padre sigue vivo.
a lo que hicieron un corte comercial y darían por concluida la transmisión. Lo más extraño es que después de esa transmisión no se supo nada de Cruz y 2 años después, en 1987, aparece muerto. En 1987 anunciaron que había muerto, pues lo habrían matado durante una presentación junto a más familiares, supuestamente pues por haber revelado que Infante estaba vivo. Y en otra versión dicen que falleció en un accidente automovilístico, siendo esto también un misterio. Y si se preguntaban quién es Antonio Pedro, bueno, él apareció 26 años después de la muerte de Pedro y llamó la atención del público, pues no solamente vocalmente se parecía a Pedro, sino también físicamente. Y es que se dice que Pedro habría fingido su muerte para escapar de algo muy turbio. Algunos lo han atribuido a relaciones con el narcotráfico o incluso que en su fuerte afición por las mujeres, Pedro se habría enredado con la amante de un político mexicano. Y por eso es que Antonio Pedro salió a la luz después de la muerte de este político, y aunque muchos dicen que no era, otros aseguran que Antonio Pedro sí era Pedro Infante, pero lo más extraño es que cuando se le preguntaba si él era Pedro, él evadía la pregunta, pero tampoco admitía o desmentía. Lo más extraño es por qué salió después de la muerte de este político. Si hubiera sido un señor o un hombre que se quería aprovechar de la fama de Pedro, ¿no creen que hubiera salido después de la muerte de Pedro? Como muchos otros salieron, porque no solamente Antonio Pedro fue el que salió, sino que salieron como varios. Algunos decían que era un vagabundo y bueno, o sea, infinidad de mitos también que salieron. Pero Antonio Pedro sale justo después de la muerte de este político, que ahorita les voy a decir quién es. ¿Por qué esperarse tanto tiempo? O sea, 26 años, ¿saben? Para mí en lo personal, eso da como mucho de qué hablar, pero no sé ustedes qué opinen. Pues bueno, se dice que Pedro tuvo una relación con una Miss Universo de nombre Cristian Martel, quien fue Miss Universo en 1953, representando a su país natal, Francia. Y es que la Miss Universo se involucró sentimentalmente con un exitoso político mexicano, Miguel Alemán Velasco, hijo del expresidente de México, Miguel Alemán Valdés, quienes presuntamente habrían mandado a desaparecer a Pedro Infante, y es que según esto, Cristian quedaría embarazada de Pedro y la obligarían a abortar, pues no podía manchar la imagen del hijo del entonces presidente de México, Miguel Alemán Valdés. Y chicos, no sé ustedes, pero yo sí creo como en esta teoría, porque pues con todo lo que se ha destapado en el medio, con el medio político, de las élites, esto no está tan lejos de ser verdad, y la gente con poder hace muchísimas cosas turbias. Sin embargo, aseguran que los verdugos admiraban mucho al artista, así que le perdonaron la vida con la condición de desaparecer de la vida pública para siempre, según relatos. Por lo que, al aparecer Pedro Antonio, quien además compartía cicatrices y otros rasgos con el actor, la teoría cobró más fuerza, e incluso señalan él intentaría cobrar regalías de los trabajos que el Mil Amores realizó. Y sería en el año 2013 cuando la vida de Antonio Pedro llegó a su fin. Sus restos fueron colocados en Delicias, Chihuahua, donde muchos continúan visitando su tumba y creen firmemente que se trata de la que fuera y es considerado máxima estrella del cine mexicano. Pero según esto, la hija de Pedro Infante no dio crédito al que sería su supuesto padre, quien era 5 años menor que el verdadero Pedro Infante. Según el nieto de Infante, César, denunció que personas relacionadas con el gobierno mexicano han amenazado, asesinado y atentado contra la vida de las personas cercanas a Pedro, que han intentado revelar públicamente su supuesta muerte falsa o acercarse a él después del complot de su muerte. Además mencionó que varios artistas y actores como los Tigres del Norte, Silvia Pinal, Antonio Aguilar y Tintán sabían que Infante no había muerto y que todo era un secreto a voces. Otra cosa turbia que pasó es que uno de los hijos que tuvo con Torrentera, Pedro Infante Torrentera, se suicidó en el año 2009. La primera versión sobre la causa de su muerte es que se debía a una neumonía. Sin embargo, un informe oficial confirmó que en realidad se había quitado la vida dándose 12 puñaladas en el estómago. El cuerpo de Torrentera fue sometido a una segunda autopsia en la que se despejó la duda si había muerto por una neumonía o por las aparentes heridas que presentaba, y él se habría provocado.
Pero ¿no creen que está bien raro que se haya suicidado de 12 puñaladas? O sea, hay otras formas de suicidarte, digo, más rápidas, ¿no? Es como muy raro. Y aparte, ¿por qué mentir? ¿Por qué la familia o familiares dijeron una cosa y luego sale otra? ¿Qué era lo que estaba a punto de decir? Para mí, en lo personal, tenía algo que decir. Algo que iba a revelar y no lo dejaron. Esa es solamente mi humilde opinión, no sé ustedes qué opinen, déjenme dicho en comentarios. En 2022, el nieto de Pedro Infante, César Augusto, realizó una entrevista en la cual habló sobre supuestos enlaces entre Pedro y organizaciones de narcotráfico en México. Él afirmó que Infante terminó siendo contrabandista y participando sin saber durante mucho tiempo, y que cuando se dio cuenta y quiso salirse, le dijeron: aquí solamente hay dos salidas, o muerte o cárcel. Según César, Pedro gozó de varios lujos y riquezas otorgados por sus representantes. Entre estas, le compraron una avioneta y aprendió a manejarla con simulador. Él sospechó cuando las cargas de su camioneta no eran revisadas por el servicio de aduanas. Derivado a esto, Pedro, según revisaría las cargas de su avioneta, y descubrió armas, joyas y drogas. Al rebelarse ante sus representantes y quererse salir del círculo, estos lo amenazaron y le recordaron que si lo hacía, volvería a la pobreza. Se dijo también que un periodista de la revista española Mañana retrató las manos de Pedro Infante y le vaticinó un fatal accidente. En 1990, el periódico estadounidense The Washington Post publicó una nota titulada El curioso regreso de Infante, donde comparó los supuestos avistamientos de Elvis después de su muerte con los avistamientos de Infante con Antonio Pedro, además de revelar la opinión pública, donde gran parte estaba convencida de que en caso de que estuviera vivo, estaba implicada la política mexicana en ello. En 1991, en Bellas Artes se expuso una imagen de Pedro Infante prácticamente desnudo, y bueno, esto encendería a todas las damiselas y también pondría celosos a los hombres de lo buenote que estaba Pedro. Otros rumores que salieron fue que el espíritu de Infante deambulaba por las instalaciones de discos Perles de la Ciudad de México, sobre todo en el estudio donde durante 14 años grabó la mayoría de su repertorio. También el cantante Manuel Mijares, quien hizo el ensamble de su voz en el disco Querido Amigo, en homenaje a Pedro, comentó que ocurrían cosas extrañas durante la grabación. Por ejemplo, se cayó un cuadro, también que de repente se movían las mesas y en algunas ocasiones se iba la luz o no se escuchaba la voz de él. Todo esto lo confesó al presentador Raúl Velasco en el programa Siempre en Domingo. También se dice que en la que fue su casa en Mérida, Yucatán, aparece el que podría ser su fantasma. Y es que ahora esa casa es un hotel y muchos aseguran ver la silueta del cantante, además de escuchar algunas frases de Pedro. Yo en lo personal, mientras he estado grabando y editando el video, porque a veces si no alcanzo a grabar el video completo, me toca hacerlo en dos partes y por eso me están viendo con ropa diferente, ¿ok? Entonces, en lo que he estado grabando y editando, me pasaron dos cosas. La primera es que se me iba la luz. Y yo dije, bueno, a lo mejor es como que en la casa está fallando la electricidad, o simplemente es como un apagón en la colonia, pero cada vez que yo decía o escribía algo de Pedro, la luz o sea, como que parpadeaba, ¿saben? Cosa que ya no es normal. Y en la otra, cuando estaba investigando acerca de Pedro y sobre su muerte, hagan de cuenta que yo tengo una pistolita de silicón caliente. Entonces esa pistolita yo la tengo colgada en un clavo y pues para fácil, cada vez que la utilizo voy y la cuelgo y pues ya ahí la tenemos a la vista, porque luego esas pistolitas se andan perdiendo, no sé por qué, pero se pierden. Entonces ahí la tengo. La pistolita se empieza a mover de lado a lado y yo pues como que volteo de reojo y la pistolita de lado a lado y no fue, o sea, para empezar, donde yo vivo son cuartitos desde chiquitos, no entra el aire.
Aire no tenemos, no entra ni el sol. Y no estaba temblando porque yo tengo la alarma en mi celular. Aquí en Morelia no hay alertas o alarma sísmica. Entonces, gracias a las aplicaciones que hoy en día tenemos, pues es más fácil. La tengo en mi celular, así que no tembló, chicos. La pistolita se movió sola de lado a lado. Y mi esposo estaba ahí a un lado y le digo, amor, la pistola la están moviendo. Y entonces lo más raro es que cuando él voltea a ver la pistola, se detiene. Se quedó medio tambaleando poquito ya al final, o sea, pero cuando estaba moviéndose estaba así, chicos. Entonces no es algo que yo me inventé o que me imaginé, así pasó. Y me dice mi esposo, no lo vi. Y le digo, no, es que no te tocaba verlo, o sea, y es que si falleció en aquellos años, en el 57, o si acaba de fallecer en el 2013, es obvio que sí se iba a aparecer porque Pedro dejó muchos pendientes. Él ya tenía proyectos para largo, tenía canciones, tenía películas, o sea, dejó muchísimos pendientes. Era una persona que, a pesar de todo lo malo, pues era bueno y tenía un buen corazón. Entonces, pues sí, es normal que se apareciera, es normal que todavía esté aquí entre nosotros deambulando. Y no sería raro que se apareciera, pues dejó muchos proyectos inconclusos, incluyendo una película muy ambiciosa, pues había sido escrita solo para él. Esta se llamaría Museo de Cera. Aquí Pedro interpretaría a 7 personajes históricos, entre ellos Benito Juárez, Miguel Hidalgo, Juan Diego y Jesucristo, pero se frenaría ante su pérdida. Sin duda, el talento, encanto y presencia de Pedro no tienen paralelo, ya sea a través de sus grandes actuaciones o de sus inolvidables canciones. Pedro tocó el corazón de millones de personas y dejó una gran huella en la industria del entretenimiento. Su final siempre será un misterio, y dicen las malas lenguas que todos lo sabremos cuando llegue el día final. Mientras tanto, Pedro Infante siempre estará envuelto entre mitos y leyendas. Adiós.